¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros. Hoy, como ven, desde un lugar diferente, ¿verdad, Samuel? Un lugar especial. Distinto, ahora nos cuenta Marta un poco por qué. ¿Por qué Muy estamos buenos aquí? días. Pues estamos aquí en la Catedral de Valencia, concretamente en la capilla de San Sebastián, para informarles, para contarles como todos los sábados las noticias de la Iglesia valenciana, pero queríamos hacerlo hoy a los pies de la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Y por qué? Pues porque mañana domingo celebramos la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, porque qué difícil es a veces, ¿verdad?, encajar una enfermedad. Es inevitable que surjan los miedos, el dolor, esa incertidumbre, pero bueno, ahí estamos los cristianos con esa medicina especial, esa medicina, ese don que nos permite afrontar el sufrimiento siempre desde la esperanza, ¿no?, desde el amor, ese don que no es otro que nuestra fe. Así que este fin de semana celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, en el que la Iglesia pone en valor el sufrimiento de todas las personas a las que cuida y a las que acompaña, y a las que todos tenemos la obligación de recordarles y de ayudarles a vivir ese sufrimiento con esperanza. De todo eso hablaremos ahora enseguida, pero también tenemos más temas, ¿verdad, Samuel? Tenemos más temas, pues sí, aquí estamos a los pies de Nuestra Señora de Lourdes, también un poco para rezar por todos ustedes si tienen alguna enfermedad y para acordarnos de todos aquellos que sufren. Vamos a conocer también el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial del Enfermo, pero también pasamos a otros que también están sufriendo, a lo mejor no por la enfermedad, pero quizá por otra razón un poco más preocupante a nivel de los derechos fundamentales. Hablamos de los cristianos perseguidos, porque la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su informe anual en el que los datos que sacamos son muy preocupantes. Hablamos de 500 millones de cristianos viven en países donde se persigue directamente la fe, donde por el mero hecho de ser cristiano se les está persiguiendo, incluso en muchos casos también se les está matando. Vamos a conocer la realidad de los cristianos perseguidos que también sufren, pero también les vamos a acercar una propuesta cultural aquí en Valencia, aquí en la Catedral, a muy poquitos pasos de aquí. Si se quedan con nosotros, lo vemos todo esto aquí en Encuentros. Pues como decíamos, este domingo celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Dar esperanza en la tristeza, ese es el lema que se nos propone para este año, pues un lema que pretende que tomemos conciencia de todas esas problemas mentales y dificultades que generan ya no propiamente una enfermedad mental, sino simplemente el hecho de padecer una enfermedad, el dolor o el verse privado de las facultades rutinarias a causa de una enfermedad. Pero como decíamos, ahí estamos los cristianos. Tenemos esa obligación de decirles a nuestros hermanos que están enfermos, de acompañarles y de recordarles que hay un camino de esperanza, que se puede vivir desde la fe ese sufrimiento, y estamos todos llamados a convertir pues esa tristeza en esperanza, en alegría desde el sufrimiento, porque precisamente a esto nos anima el Papa Francisco, ¿verdad, Samuel? Pues sí, porque se puede vivir también el sufrimiento, también la enfermedad, pues con alegría, como no. El Papa Francisco nos invita en su mensaje para esta jornada a que despertemos esa confianza, esa alegría que nos proviene de la fe, y además nos invita a que no vivamos la enfermedad solos. Dice también la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo, porque una cosa es el sufrimiento, pero lo peor de todo es el sufrimiento cuando no tiene sentido, cuando lo vivimos en soledad, cuando no tenemos a nadie a quien coger la mano. Vamos a escuchar un poco mejor el mensaje del Papa Francisco. Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales las confunden: incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente
no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano. En nuestra diócesis tenemos muchísimas realidades, congregaciones y entidades que se dedican al cuidado de las personas enfermas. En total, 35.000 enfermos son atendidos por capellanes, voluntarios, religiosos y personas que dedican su tiempo de forma altruista al cuidado de los enfermos, tanto en residencias como en hospitales o incluso a domicilio. Pues de todas estas realidades nosotros esta semana queremos pararnos en una de ellas. En el movimiento de Fe y Luz vamos a conocer el testimonio de María Ángeles de la comunidad Puerta del Cielo de Fe y Luz. ¿Y qué es esto de Fe y Luz? Pues es una comunidad cristiana en donde se realizan encuentros de familias con personas que sufren discapacidad mental, pues para reunirse, para vivir de forma conjunta la fe, para vivir la amistad y también para celebrar la vida. Vamos a escucharla. Fe y Luz es un grupo que nació a raíz de una peregrinación a Lourdes. Hicieron una convocatoria en Lourdes de personas con discapacidad. Se les rebosó de gente y entonces pensaron, dice, pues esto tiene que continuar porque es una cosa estupenda. Y empezaron los grupos de Fe y Luz a nivel mundial. Y lo que hacemos es compartir la fe juntos. O sea, queremos transmitirle la fe a nuestros hijos, queremos que vivan de esa fe, queremos vivirla nosotros también, no solamente es para ellos, sino nosotros con ellos. Y entonces nos juntamos y compartimos la fe y compartimos todo. Sí, es posible vivir en la alegría con dificultades. Es decir, el Señor ha resucitado para todos. No es una carga, es una dificultad, es un sufrimiento, pero no es una carga. Y entonces nos regala el poderlo vivir con alegría y siempre descubriendo sus capacidades. Y desde la fe, su sensibilidad, que la tienen. Es una forma de vivir una circunstancia como es la discapacidad dentro de la familia. Y es un proceso en el que compartiendo esta vivencia podemos llegar a ver que es un regalo. Sí, somos familia con la discapacidad, con hijos discapacitados viviendo la fe. Yo nací en una familia cristiana y mis padres desde muy pequeñitos me inculcaron la fe. Pues a misa todos juntos, comemos todos juntos y luego hacemos alguna actividad o cuando les gusta o algún juego. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y Fe y Luz, pues, para mí es mi lugar, porque yo antes de Fe y Luz no tenía nada. Entonces fue Fe y Luz, digo, este es mi lugar. Pues muchísimas gracias por este testimonio tan lleno de luz. Ya vemos que es muy fácil, es muy sencillo con el Señor vivir la enfermedad, en este caso también la discapacidad, desde la alegría. Pues vamos a pasar con más temas, porque ya sabemos, lo hemos dicho al principio, que es la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos mañana, pero que nosotros aquí en la diócesis tendremos el lunes a las 7 de la tarde la tradicional procesión con las antorchas y con una imagen de la Virgen de Lourdes, que es también como esta imagen que tenemos aquí detrás, que pertenece a la hospitalidad, y que si vienen el lunes a las 7 de la tarde podrán vivir esta procesión y también un pequeño pedacito de como si estuvieran en Lourdes. Si no han tenido la oportunidad de ir, pues verán que es una cosa que es impresionante. Y también tenemos más cosas, ¿no, Pues Marta? sí, porque los actos programados con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo no acaban este fin de semana ni en la celebración del lunes, sino que se prolongan hasta el próximo fin de semana, donde la Pastoral de Enfermos y Mayores de nuestra diócesis celebra y organiza el tradicional Encuentro Diocesano de Pastoral del Enfermo. Un encuentro que este año se centra en la atención de la vida consagrada
consagrada, en la vida consagrada, todas esas vocaciones dedicadas al cuidado de las personas que sufren enfermedad. Contará con la participación de las ponencias del franciscano José Luis Coll y también de una de las hermanitas de los ancianos desamparados, Sor Rosa Parra. Recuerden, el próximo sábado, día 17, en el Centro Arrupe de Valencia. El ser humano es la única especie que habita casi el 10% del planeta y es capaz de impactar y cambiar lo que sucede en el 90% restante, provocando efectos que solo ella puede revertir. Soy Kiko Taronjí y junto a Manos Unidas voy a contarte cómo el efecto ser humano puede frenar el hambre y la pobreza que provoca el maltrato al planeta. Pues nosotros seguimos hablando de cómo la Iglesia acompaña a los enfermos, acompaña esta situación de enfermedad, pero ahora lo vamos a hacer desde un enfoque distinto, porque lo dijimos la semana pasada, mañana es también la jornada de Manos Unidas. Todas las colectas de su parroquia, todas las colectas de las misas de la diócesis irán destinadas a Manos Unidas. Vamos a ver un testimonio también de Manos Unidas relacionado con el acompañamiento a la enfermedad, porque justamente una misionera estuvo presentando esta semana esta campaña de Manos Unidas 2024 y nos va a contar un poquito mejor ahora Marta quién era esta misionera y la historia que tiene detrás, que es, vamos... La verdad es que es una historia muy bonita. Ahora mismo la escucharán con su propia voz, porque vamos a hablar con Cristina Antolín. Lleva nada más y nada menos que 32 años como misionera en África. Toda mi vida. Exacto, toda tu vida, es que tú eres muy joven, Samu. Pues lleva 32 años allí dedicado a su labor misionera, pero también Cristina desde bien pequeña tuvo clara su vocación a la medicina, una vocación que se vio completada cuando sintió la llamada a la vocación como religiosa misionera. Pues bien, ella misma nos cuenta en primera persona cómo ayudar a las personas enfermas en estas situaciones extremas de estos países ha llenado su vida. Bueno, la vocación médica la tuve desde pequeña, no sé por qué, siempre quise ser médico, era algo que tenía muy claro. Vi claro que realmente pues tenía que dedicar mi vida como médico, pero a los más desfavorecidos. Entonces ya pues también era una persona que tenía mucha inquietud espiritual y bueno, pues todo en ese día como que encajaron todas las piezas y ya está. Y entonces ya pues entré a la Congregación Santo Domingo, me hice religiosa, al mismo tiempo ya dije mi deseo y ya pues toda mi formación fue encaminada a prepararme tanto como religiosa como médico. Yo no lo siento así como algo, mucha gente, oye, héroe, no, es que uno ya es tan feliz en eso que yo digo, a mí lo que me cuesta ahora vivir en España. Sí, porque ha gozado tanto allí en esa vida tan sencilla, tan con la gente y bueno, pues he gozado mucho. Yo creo que el regalo más grande que me ha hecho el Señor ha sido la vocación religiosa y la vocación misionera. Y la vocación de médico, que soy una apasionada por la medicina también. Entonces las tres vocaciones ahí se han juntado y sí, la verdad que sí, han sido 32 años muy felices. Pues después de estos 32 años de misión, Cristina vive ahora en España porque es la priora general de la Congregación de Santo Domingo, pero durante todo este tiempo ha estado en Camerún, donde ha fundado uno de los mejores hospitales de allí, el Hospital de San Martín de Porres, y también ha estado en el Congo. En el Congo ha vivido prácticamente de todo, de hecho vivió hasta una guerra. Ella nos va a contar una anécdota que pasó en el estallido de esta guerra y que confirma que cuando uno entrega todo su amor, ese amor se le devuelve con creces. Vamos a verlo. Bueno, pues en el año 1996 hubo toda una rebelión en el Congo porque teníamos un dictador, Mobutu Sese Seko, que llevaba ya 33 años de gobierno y bueno, pues hubo todo un movimiento en el país para derrocar a Mobutu y tener otro sistema de gobierno y esa rebelión empezó en el este, que es justo donde yo vivía. Entonces a mí me tocó pues la vivencia de toda esa rebelión. Bueno, pues en un momento determinado a toda la comunidad nos cogieron los soldados y nos encerraron. Nos encerraron en un lugar y bueno, pues tuvimos la suerte en la noche porque además uno sabe que el ejército de esos países a nivel moral no son tan éticos ni tan morales y por miedo a que pudiéramos ser las mujeres en la noche, tuvimos la suerte de podernos escapar. Nos escapamos cuando ellos estaban ya drogados, borrachos y yo tuve una experiencia muy bonita. Tocamos a la puerta de una choza que estaba enfrente de donde ellos nos habían encerrado y la mamá de esa casa, ay hermanas, quédense aquí. No, mira, no, porque
van a buscarnos por esta zona, queremos huir más adentro, a la selva. Y entonces me dijo, bueno, pues yo voy a dar a mi hijo, que conoce muy bien la selva, ustedes no pueden huir por la selva solas, éramos 6. Yo era la más mayor, yo tenía 37 años en ese momento. Entonces, bueno, ese muchacho nos acompañó, atravesamos la selva por la noche, atravesamos un río, y cuando íbamos caminando por la selva, me dice, hermana, ¿tú me conoces? Yo digo, me suena tu cara, pero así no sé quién eres. Pues yo, hace 2 años, yo llevé a mi mujer al hospital, tenía un fibroma, pero no tenía dinero para operarla. Y usted la operó gratis, usted salvó la vida de mi mujer y ahora yo voy a salvar la suya. Bueno, fue un momento muy emocionante y que me emociono también cuando lo cuento. Entonces él nos llevó por la selva hasta llegar a un poblado de pigmeos donde nos acogieron y nos escondieron y nos cuidaron durante 11 días hasta que pudimos avisar a la Embajada de España que nos evacuó. Mi idea era, bueno, aunque la Embajada de España me evacúe, en cuanto pueda voy a volver aquí a seguir dando mi vida pues, por esta gente que también ha dado la vida por mí, porque también ellos se arriesgaron para podernos salvar. Entonces, cuando estás a punto de perder la vida, a punto de perder tu integridad, cuando ves que Dios te da otra oportunidad, bueno, pues la verdad que lo primero se lo agradeces. Yo pues vivo pues porque hay gente que me ayudó a escapar en ese momento. Entonces, por eso, cuando terminas esa situación no dices, ¡ay, qué bien! Ahora yo me voy, yo me salvo y ellos no. En cuanto pude, volví y a seguir dando mi vida por ellos, porque eso es lo que importa, no el dar la vida por el otro, el vivir para los demás es lo que da verdaderamente satisfacción en la vida de la persona. Pues cambiamos de asunto y vamos a hablar ahora de un derecho fundamental, el de la libertad religiosa. Un derecho que desgraciadamente cada vez se ve más recortado, porque lo que para nosotros es algo común, porque podemos vivir nuestra fe libremente, manifestarla y confesarla sin ningún tipo de miedo, para miles de cristianos es todo un privilegio, porque viven en países en los que son perseguidos precisamente por profesar su fe, ¿verdad, Samu? Pues sí, hay una entidad dentro de la Iglesia, que es la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que precisamente ha elaborado un informe para ver cómo es la situación de la libertad religiosa en todo el mundo y especialmente de cara a los cristianos. En este informe hablan de los países en los que se sufre discriminación y también de los que se sufre persecución directa por causas religiosas. Aquí vemos algunos datos alarmantes, como que 47 países del mundo en los últimos 2 años han visto empeorada su libertad religiosa, y también lo decíamos al principio, 500 millones de cristianos viven en países donde directamente se está atacando la libertad religiosa. Vamos a escuchar algunos datos más sobre este alarmante informe. Este informe viene a recoger una tendencia que llevamos viendo en que a nivel mundial este derecho fundamental, el de la libertad religiosa, está en caída libre. Es decir, cada vez se margina, se discrimina, se persigue incluso hasta la muerte por causa de la fe. Es decir, hoy el 62% de la población mundial no puede vivir libremente su fe. Libremente significa tanto en público como en privado, de manera colectiva o individual. No es que me dejen ir a misa, no estamos hablando de un privilegio, sino que tu creencia afecte a todos los niveles de la vida y puedas expresarlo y vivir en tu comunidad y en tu país con total tranquilidad. Pero lo alarmante es que esta persecución cada vez se recrudece más ante la impunidad, el silencio y la omisión de todos los estados y de toda comunidad internacional que mira para otro lado. El informe que se presentó en la Universidad Católica de Valencia, además de lo que nos ha comentado Raquel, presenta datos muy escalofriantes, como por ejemplo que en 28 países del mundo se sufre una grave persecución. Además, en otros 33 países se discrimina a personas directamente por sus creencias. Y ojo, porque en 61 países del mundo, o sea, lo que viene siendo 1/3 de la población mundial, se viola la libertad religiosa. Y otro dato muy negativo, es la primera vez que un país latinoamericano entra a formar parte, aparece en este informe de ayuda a la Iglesia necesitada. Es el caso de Nicaragua, donde cada vez es mayor el recorte de libertades. Por primera vez, esa es la gran novedad, uno de los titulares de este informe de ayuda a la Iglesia necesitada, un país de Latinoamérica pasa directamente a color rojo, que se sitúa como en la lista de los hot countries, como llamamos, los países más difíciles para vivir su fe.
nos quedamos todos impresionados, porque cumplía todas las categorías Nicaragua, ¿no? Que directamente pasa a color rojo, por primera vez un país de Latinoamérica. Había naranjas, o sea, el paso de discriminación en Cuba y en Venezuela, obvio, pero directamente en rojo es la gran noticia, ¿no? de este informe que hace la foto de los 2 últimos años. Obvio, porque en Nicaragua no hay libertad de expresión, no hay derechos humanos, se expulsaba al nuncio, a las congregaciones se han cerrado los medios de comunicación críticos. ¿Qué está pasando allí? Libertad religiosa. No es a lo mejor que venga un comando terrorista yihadista y te atente como está pasando en Nigeria y en tantos países del mundo, pero es que la libertad religiosa es mucho más amplia que eso. La libertad religiosa, como decimos, implica que tú puedas expresar libremente tu fe. Pues pueden conocer todos los detalles de este informe de libertad religiosa tanto en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada como también si siguen nuestra página web del Arzobispado, archivalencia.org. ¿Y qué podemos hacer nosotros? A lo mejor pensamos que en nuestro ambiente cotidiano pues estamos un poco perseguidos, estamos discriminados los cristianos y sin embargo hay cristianos que son realmente perseguidos físicamente, que atentan contra su vida. ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer eso? Pues el delegado en Valencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es Sergio Rivas, nos va a contar cómo podemos poner nuestro granito de arena para mejorar esta situación que viven nuestros hermanos cristianos en todo el mundo. Una vez más, constatamos pues crecimiento en la carencia de libertad religiosa. 2 cosas muy claras que podemos hacer como católicos. La primera de ellas es ser conscientes de que esto está ocurriendo. Los católicos de nuestra comunidad, que es la Archidiócesis de Valencia, tenemos, gracias a Dios, derecho a ejercer esa libertad religiosa. Pero tenemos también la obligación de conocer y saber que muchos de nuestros hermanos en el mundo entero carecen, a veces hasta la muerte martirial, de esa libertad religiosa. Y la otra cosa que podemos hacer es, en la medida de nuestras posibilidades, es ayudar a estos hermanos nuestros a través de los proyectos que lanza cada año, casi 6.000, Ayuda a la Iglesia Necesitada, solicitados por los obispos y superiores religiosos de estos países en necesidad o persecución, pues para ayudarles con nuestra oración, ayudarles la presencia de su testimonio de vida cristiana firme y generosa en medio de la tribulación y ayudarles en la medida de lo posible pues con nuestra ayuda económica y dejarnos ayudar por ellos también, por su precioso testimonio de fe que en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, tienen a Cristo, tienen al Señor y tienen a los hermanos en el centro de sus vidas como lo más importante. Pues comenzamos con nuestro habitual repaso de otras noticias de la diócesis. Como ya les anunciamos, la Catedral de Valencia acogió la jornada de la vida consagrada con una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Valencia. El templo se llenó de representantes de numerosos carismas de la Iglesia con la participación de cientos de consagrados y consagradas en una celebración en la que se bendijeron las candelas y renovaron sus compromisos religiosos. Y la Escolanía vuelve a abrir sus puertas para dar a conocer su proyecto educativo a todas las familias que quieran conocer el centro y que sus hijos pues formen parte de esta entidad coral. Han comenzado las pruebas de voz a los aspirantes, un proceso de selección en el que pueden participar niños de entre 7 y 10 años. Hoy sábado, están realizando pruebas y explicando a los padres el ideario del centro y también la formación que van a tener, tanto concertada como musical. A lo largo de las próximas semanas se llevará a cabo nuevas jornadas de puertas abiertas. Estaremos atentos. Los colegios diocesanos también han comenzado una nueva edición de su campaña de donación de sangre, una cita con la solidaridad que ya es fija en nuestro calendario durante estas fechas. Hablamos de San Valentí Diocesà. Contará este año con la participación de 57 centros escolares que se convierten en puntos de donación repartidos por todas las localidades de nuestra diócesis. Los resultados del año pasado fueron un éxito. Más de 2.500 donaciones de sangre se realizaron a través de esta iniciativa con las que se pudo ayudar a 6.700 personas. Pueden consultar todos los puntos de donación en la web
sanvalentin.es. Y qué rápido pasa el tiempo, porque el próximo miércoles, el día 14, comenzamos ya el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Ya lo saben, un tiempo de conversión, un tiempo de preparación para la celebración más importante de nuestra fe, la pasión, muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todas las iglesias y parroquias de nuestra diócesis van a celebrar la Eucaristía con el rito de la imposición de ceniza. El arzobispo la presidirá en esta catedral a las 7 de la tarde. Pues ya saben que todas estas noticias son solo una pincelada de lo mucho que podemos contarles. Ya saben dónde encontrarlo, en la página web del Arzobispado de Valencia, archivalencia.org. También estén muy atentos a nuestras redes sociales y en especial a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/archivalencia, y donde ya casi estamos con los 50.000 suscriptores. Suscríbanse. Además, aquí pueden ver este programa de nuevo, por si no lo han visto. Y como decimos siempre, muy importante para los que les gusta leer en papel, tocar papel, la revista Paraula, con un diseño renovado, te ofrece las mejores entrevistas, los mejores reportajes para que te los traigas directamente a casa. Este templo en el que nos encontramos, la Iglesia Madre de Valencia, cuida, protege y alberga muchísimas obras de arte que son una muestra del patrimonio valenciano. Nosotros les vamos a invitar esta semana a conocer una exposición que ha sido recientemente inaugurada, una exposición que pone en valor el Museo Arqueológico Diocesano cuando se cumple el primer centenario de su fundación. Trata de conmemorar el centenario de la creación del Museo Arqueológico Diocesano, que fundó el cardenal Reig. No es la primera vez que se creaba un museo diocesano, por decir así. Hubo desde el siglo XVIII lo que llamaban colecciones, sobre todo de obras de arquitectura, de escultura, de prospecciones arqueológicas que se habían ido haciendo. Pero esta es la primera vez que se intenta reunir grandes piezas que estaban dispersas y en peligro, y se reunieron todas en el Palacio Arzobispal. Y hemos querido hacer este pequeño homenaje tanto al arzobispo, al cardenal Reig, como al mismo Barberà Centamans, que es quien hizo el catálogo y luego él mismo dirigió este museo. De aquel museo arqueológico se exhibe gran parte de lo que se conservó después de la Guerra Civil. Hoy en día se exhibe en lo que es el Museo de la Catedral, y otras piezas están ubicadas en diferentes puntos que no son de libre acceso. Pero por eso el aliciente de esta muestra es el hecho de que hemos rescatado algunas de ellas, nos las han prestado y las hemos puesto en este momento para que sean vistas por todos, como por ejemplo el San Miguel de Rodrigo de Osona. Otras muestras interesantes serían unos restos arqueológicos que todavía se conservan de ese momento, una obra de Espinosa que, a pesar de haber sido restaurada recientemente, sí que muestra ese paso de la guerra sobre la obra, porque se ha conservado muy oscurecida. Todo el trabajo de las veladuras, ese trabajo técnico que hizo Espinosa, se ha quedado muy manchado por el efecto calor, el efecto horno que sufrió la obra. Pero como otra obra, también yendo de la mano de ella, y como otras obras destacables, sería la reciente restauración del San Miguel del retablo de Agullén, así como la contraposición con una obra que todavía está quemada, y se ve ese oscurecimiento en el que quedaron las obras después del paso de la Guerra Civil. Desgraciadamente, el museo, que tenía vocación de continuidad y de salvaguardar las obras, pues en 1936 quedó muy destruido, en gran parte destruido totalmente, y en otra parte con daños gravísimos que, gracias a Dios y a las técnicas, pues han podido recuperarse algunas de esas obras. Se va a poder ver de cerca obras que normalmente no se pueden ver porque son de difícil acceso, están en lugares donde no son visitables. Y tiene también la gracia, creo yo, de que hemos cogido alguna muestra, muy poquitas, incluso de obras tal como quedaron en el año 36 y que todavía no les ha llegado el momento de la restauración.
testimonio de gratitud hacia un legado que nosotros hemos recibido. Aquello formó parte de un movimiento más amplio que afectaba no solo a nuestra diócesis, sino a toda la Iglesia. Había instrucciones desde la Santa Sede de que se formaran o se organizaran museos diocesanos con esa doble finalidad de preservar el patrimonio artístico, pero también con la finalidad de formar a los futuros sacerdotes para que conocieran el valor que estas obras tenían. Y bueno, pues gracias a esto se salvaron y gracias a Dios pues muchas de ellas se han mantenido todavía entre nosotros. El arte cristiano no lo veamos también solo como una cosa del pasado, sino que del mismo modo que la Iglesia tiene que renovarse, pues que también esta preocupación para que la belleza sea también un instrumento para la evangelización y para la transmisión de la fe. Pues con esta propuesta cultural, con esta exposición que les hemos presentado, terminamos nuestro tiempo de encuentros de hoy. Ya lo saben, el lunes la misa con procesión de las antorchas, la misa de los enfermos. Este programa lo hemos querido hacer de un modo distinto, a los pies de Nuestra Señora de Lourdes, salud de los enfermos. Rezamos por todos ustedes si tienen alguna enfermedad y también por sus familiares y amigos que están sufriendo la enfermedad y les invitamos a que podamos vivirlo como nos pide el Papa Francisco, desde la alegría de la fe. Pues sí, nos vamos ya, pero no sin antes recordarles que el miércoles empezamos el tiempo litúrgico de Cuaresma y tendremos las celebraciones de la imposición de la ceniza. También aquí en la catedral a las 7 de la tarde la presidirá el señor arzobispo. Nosotros volvemos en 7 días para contarles toda la actualidad de nuestra Iglesia valenciana. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.